Bienvenidas, bienvenidos a vuestra casa, porque estáis en un edificio público que, gracias a vuestras contribuciones y a vuestras aportaciones, tiene sentido. Y muchas personas de las que estáis aquí hacéis una cultura tan participativa que es vuestra. Entonces, gracias por acompañarnos, como hacéis casi siempre, por estar aquí, y sé que hoy lo habéis hecho con especial agrado. A unas personas que colaboran habitualmente dicen, ¿os importaría preparar un pinchito? Dicen, bueno, es que pues para Carlos, hombre, para Carlos sí. Entonces es normal que le aprecien y que le valoren, porque muchas de las personas que estáis aquí también le conoceréis y le valoraréis como escritor, como profesor, pero como verdaderamente Carlos es un lujo de ser humano, es como vecino y como persona comprometida con la cultura. Él tiene conocimientos literarios para compartir y nunca duda en hacerlo. Y se lo agradecemos mucho. En el programa que yo dirijo, él colabora desde hace muchísimos años y le da un plus de excelencia, porque todos los autores que queremos analizar, él siempre está dispuesto, él siempre aporta y él siempre lo hace con buen gusto y con fundamento. Y tiene una paciencia infinita para bregar conmigo, que no siempre es fácil. Pero la gente le aprecia con mucha razón. Tenemos entre el público a Augusto, que en el ámbito de la filosofía es el homólogo de Carlos en el de la literatura. Hoy presentamos una obra suya que se llama Horizontes del Aire, que es de poesía, pero no es la primera obra ni la única de Carlos. Él ya tiene publicadas 4 obras de poesía y 3 de teatro. La de teatro la presentamos aquí también, y la verdad es que era muy interesante. Es normal que las presentes aquí porque estás en tu casa y en tu pueblo, y es un honor para nosotros que así lo hagas. Hoy el formato tiene algo que os va a hacer sentiros muy a gusto y que debéis disfrutarlo. Va a haber una intervención musical a cargo de Os Vicent. Os Vicent también es profesor aquí en Pinto, aunque pueda parecer mentira, es un profe de ciencias, pero es un humanista y escribe fenomenal, y la música no se le resiste. En algunos eventos que hemos hecho en otras ocasiones, no sé si alguno habéis asistido a Encuentros en Libertad, se llamaban, pues él acompañaba, porque también es otro hombre generoso. Mientras sus compañeros leían textos o contaban experiencias literarias, él las acompañaba. Y el alcalde de aquel momento le dijo, pero bueno, ¿tú cuántos instrumentos tocas? O unos cuantos. Seguro que si me preguntaba, le digo, pues la viola, el piano. No, él es además modesto y humilde, y lo hace con una elegancia que hoy vais a poder disfrutar. Vamos presentando según vayan interviniendo, porque también está Alicia Ares e Isabel Gutiérrez, pero la primera intervención va a ser la de Carlos, que va a tocar la viola. Óscar. Ay, sí, Óscar. Está muy nerviosa. Oye, de verdad que sí, de verdad que estoy nerviosa. Yo decía, cuando nos pidió el espacio para la presentación, decía, que no me diga que esté, porque si me lo pide no le puedo decir que no, pero si le digo que sí, mi miedo es si estaré a la altura. Sí, está. Entonces vamos a cruzar los dedos y que todo salga bien. Os va a tocar sonatinas para violín de Telemann, así que disfrutad con ellas.
siempre digo la verdad, pero hay veces que no miento. Toca muy bien. Nos acompaña en la mesa Alicia Ares, que es la editora de la obra que hoy se presenta en la editorial Cuadernos del Laberinto. Ya en esta misma editorial, Carlos ha publicado Los ecos de las voces, Anónimos, y el libro del que hoy vamos a conocer algo más. Alicia, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Quiero empezar diciendo que para Cuadernos del Laberinto es un auténtico honor que Carlos Tejero confíe en nosotros. Este es el tercer poemario, efectivamente, que le publicamos, y es uno de los autores favoritos de la casa. Cuando nos llama y nos dice que tiene un nuevo poemario, es una gran fiesta, abrimos la botella de champán y nos ponemos muy contentos. Agradecer a Isabel Gutiérrez Román el prólogo tan bueno que ha escrito de este libro, y por supuesto a esta biblioteca que siempre nos acoge con Carlos Tejero. Decía Robert Henry Nicholson que en la naturaleza no existen premios ni castigos, solo existen consecuencias. Y es sobre todo sobre esas consecuencias las que Carlos Tejero nos pone frente a nosotros en este nuevo libro, En Horizontes del Aire. El poeta se lamenta del abuso del ser humano ante la naturaleza, de los despropósitos que hacen sucumbir nuestras tierras, nuestros mares, nuestra forma de vida, y nos insta a recuperar una inocencia perdida, un modus vivendi anterior en el cual la tierra llenaba de paz el horizonte como un regalo. Es uno de sus versos. ¿Y cuál es el camino que conduce a esta bendición, a ese origen del que habla Tejero? Pues nosotros, más que el amor, pero el amor entendido en su más amplia evidencia, no el amor de pareja, sino el amor global, el amor en toda su amplitud. Quizá el que ya predicaba Jesucristo con el ama a los otros como a ti mismo, o tal vez como Sócrates con el no te contentes con hablar a las gentes de bien, imítalas. Y es lo que me pasa a mí con Carlos, ya que si algo he aprendido en estos años trabajando e intimando con él, es que es un hombre de bien, además de un poeta de altura. Tejero es un ejemplo a seguir, una de esas personas que siempre te reciben con amabilidad, con su gran sonrisa y su risa, y con unos versos en los que se aprecia sin dificultad su amor por la palabra, por la literatura, la vida en sí, y el profundo sentimiento y compasión que nos enseña con sus ideas, como una hechura de la trascendencia, pero siempre lo hace con una mirada piadosa, benigna y compasiva hacia el ser humano, porque el poeta es conocedor de que solo se puede juzgar al prójimo cuando uno mismo se ha puesto en su lugar. Su obra está plagada de intensos momentos de reflexión en los que nos enseña no solo cómo mejorar uno mismo, sino también lograr que el mundo y la sociedad mejoren. Claramente podemos afirmar que es un poeta comprometido, no cabe duda, tanto con la literatura como con el bien común. Y esta es una cualidad que no es fácil de encontrar hoy en día. El libro está plagado de referencias literarias enormes en las que Carlos ha bebido siempre, por ejemplo Lorca o incluso Dante, y en todas ellas hallamos el amor. Por ejemplo, una de las citas que abre el libro es de Juan Lid y nos recuerda que el amor es la fuerza unificadora de la creación. Y para finalizar, porque no quiero alargarme, quiero dar paso sobre todo al poeta, puedo decir que Horizonte del Aire es como ese hombre sentado al borde del camino del que nos hablaba Hallowes, un hombre que conoce todas las verdades del universo y no puede dejar de llorar. Llora de emoción ante la belleza, llora de dolor ante la destrucción, llora ante el recuerdo de su infancia y al rememorar su vida, pero también sus lágrimas son un reflejo del amor, de ese ya palmario amor que mueve el sol y las estrellas. Gracias. Muchas gracias. Nos acompaña en la mesa también la persona que ha escrito el prólogo, Isabel Gutiérrez. Si lo habéis leído, veréis que es un prólogo precioso, que es hecho por alguien que conoce la obra, que conoce al autor. Isabel es filóloga y además yo soy una persona muy cotilla, esto es así.
con todos hablo, con todas hablo y de todos me hablan. Y de Isabel me han hablado algunos de sus alumnos y me han dicho que si como persona es una maravilla, como profesora está al nivel de la persona. Entonces es alguien que conoce la literatura, que conoce a Carlos, creo que muy de cerca, estos dos algo se traen, pero ya veréis qué delicia de prólogo y cómo os facilita la lectura del texto. Muchas gracias, Belén. A ti. Gracias. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Es un honor para mí acompañar a Belén Morales, representante del área de Cultura del Ayuntamiento de Pinto, a Óscar Vicén, profesor y virtuoso de la viola, a Alicia Arés, editora de Cuaderno del Laberinto, y a mi marido Carlos. Por supuesto, también es un gusto compartir este momento con tantos amigos, familiares y compañeros. Sin vosotros, este encuentro no sería tan entrañable. Gracias por acompañarnos y por vuestro afecto, que también es el nuestro. Respecto al cuarto libro de poesía de Carlos Tejero, Horizonte del Aire, yo señalaría que es el más intimista de los 4 poemarios que se han editado, sin perder de vista el interés que manifiesta por el respeto de la naturaleza y de sus ciclos naturales. Pero es en este en el que mejor afloran sus emociones y sus raíces, desde la evocación del pueblo de sus padres, presente en poemas como Memoria, Árbol y otros, hasta detalles emotivos y concretos que manifiestan su manera delicada de estar en el mundo. En Tomellosa la infancia recuerda un paseo junto a su padre y a su hermano al nacimiento de una fuente natural cerca del río Tajuña. En estos poemas intimistas revive los recuerdos infantiles con sus abuelos, desde los gestos cariñosos por parte de su abuela María, dándole las nueces partidas que sacaba del bolsillo del delantal, el encuentro con el nogal que sembró su padre a la espera de hacer realidad un sueño truncado, las enseñanzas de su abuelo Pedro, hombre hábil con la madera y la piedra, los encuentros con sus familiares del pueblo y las correrías con sus primos por aquellos campos. En poemas como Abandono rinde culto a todos sus antepasados, porque han conservado una sabiduría y un quehacer ancestral que hoy nuestra ignorancia desprecia, y que nuestro amigo Juan Carlos Mestre también reivindica en el homenaje a Antonio Gamoneda. Cito: de los materiales de la memoria está hecha la poesía, de las voces cuantos sin saberlo sostuvieron con brazos anónimos el peso del universo. Fin de cita. Siguiendo con la estela familiar, destacamos el poema Marinero Mar, en el que elogia a su primo Alberto y al que ha intentado satisfacer su deseo de que hiciera un libro exclusivo dedicado al mar, aunque se ha quedado en un solo poema. Sus preocupaciones por el medio ambiente y por el respeto de los ciclos de la naturaleza se manifiestan constantemente en poemas como Tierra, Cigüeñas y Álamo Blanco. Este último poema, homónimo de Juan Ramón Jiménez y que canta Carmen Linares. Esta preocupación procedente de la tradición literaria es hoy más apremiante debido a los destrozos y a la pérdida de tantas vidas por el desajuste atmosférico que está ocasionando el calentamiento global. Al hilo de esta idea, traigo a colación las palabras de Rafael Narbona en su libro Maestro de la Felicidad. Cito: la naturaleza es nuestro hogar. Pensar que podemos explotarla sin límite, tal y como han especulado los herederos del racionalismo cartesiano, constituye una irresponsabilidad. Lo cierto es que no es propiedad con recursos ilimitados. Fin de cita. Creo que esta idea está en la línea de lo que pretende Carlos Tejero. Protejamos el medio en el que forjamos nuestras vidas. Sírvanos de ejemplo estos versos del poema que da título a la obra. Brillan tus ojos esta tierra, soleada y sin apenas nubes, y deseas que brote la brisa, que en los contornos del aire surja un horizonte espléndido. Otro rasgo que podríamos destacar es que se trata de una obra más abierta, como me comentaba nuestra amiga Elena Sánchez, es decir, este poemario nos resulta menos hermético y quizá más cercano.
Son versos que nos llegan directamente al corazón y con los que nos identificamos, pues están insertos en la tradición literaria y, a pesar de cierto pesimismo existencial por la pérdida de valores, observamos que hay esperanza, amor, compasión y perseverancia, que nos hacen más humanos y nos recuerdan preciosos versos de Quevedo como en Amor constante más allá de la muerte. La idea la observamos en poemas como Amante y Compasión. Respecto de este concepto, compasión, me gustaría resaltar las palabras del Dalai Lama. Cito: las personas a menudo no se dan cuenta de que la bondad, la compasión y el amor son factores que contribuyen a nuestra supervivencia. Fin de cita. Y también la del maestro de Tao, Juan Li. Cito: la compasión, que no es lástima, es el germen de la empatía. Fin de cita. Carlos, en su deseo de precisión lingüística, rememora el poemario de Juan Ramón Jiménez, Eternidades. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Como aparece en Al dictado, Paraíso y en otros. Incluso los títulos de muchos de sus poemas son evocadores de esa misma precisión. Quizás los versos más sensuales los encontramos en Agua, Horizonte del aire, Pies descalzos, Cuerpo, Manantial, versos sublimes y delicados que destacan por su valor simbólico y emocional y que han ido increciendo a lo largo del libro y han permitido deleitarnos hasta el final, llegando al punto de unir dos de los principales temas del libro, el amor y la naturaleza. Muchas gracias. Ya le toca, ¿eh? ¿No? Sí. Qué bien habla esta chica y qué bien escribe, ¿eh? Bueno, mirad, hay una frase, que no sé de quién es, estas cosas me pasan, la frase me gusta, pero la persona no sé quién es, que dice que las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los laboriosos cuerdos, luchadores natos. Las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Bien, en muchos años de colaboración, tanto con Augusto como con Carlos, nadie ha hecho una crítica negativa ni de la tertulia literaria ni de la tertulia filosófica. Hay que ser muy inútil para no darse cuenta de lo bien que lo hacen. Y como lo hacen muy bien, yo creo que él es la persona adecuada para introducirnos a su obra. Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a Óscar, perdona que te diga tu nombre verdadero, porque, vamos, absolutamente entregado para compartir conmigo, con nosotros, en definitiva, pues esta presentación. Por supuesto a Belén, que cuando se lo dije me dijo lo que tú quieras. Es decir, no te puedo decir que no, ¿no? Que vamos, encantado de que estés aquí a mi lado y presentando el acto. Muchas gracias. Igualmente Alicia por confiar en mis poemas y bueno, muchísimas gracias por las palabras que me has ofrecido. Y a Isabel no le digo nada porque se lo diré luego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Nos vamos a comer ya? Queremos poemas, queremos poemas. Bueno, pues hago una presentación de lo que he escrito, leo algunos poemas y luego ya sí. Tengo dos poemas que son... porque siempre me gusta, cada vez que presento en Pinto, luego añado un par de poemas que son inéditos, si os parece, que no tienen nada que ver con Horizonte del aire. El origen de Horizonte del aire se encuentra en mi idea de enfrentarme al cambio climático y a la destrucción del entorno natural, utilizando para ello lo que está en mi mano, que es la poesía. Las referencias al medio natural ya las encontramos a lo largo de la historia de la literatura. Adelante. Como un tema muy recurrente. Las bucólicas, sirva como ejemplo, de Virgilio, son una clara muestra de ello. Virgilio escribió: latet anguis in herba, es decir, que bajo la hierba se esconde la serpiente. Y hoy
recogiendo ese mismo símbolo del reptil, podríamos decir que la serpiente ya no se oculta, sino que presume de su depredación, y que hay motivos para ofrecer mi punto de vista poético sobre el tema este del cambio climático. Como en poemarios anteriores, el tema social continúa en este, al igual que mi interés por la creación poética. Sin embargo, he añadido algunos otros elementos que son más novedosos, poemas más íntimos, como decía Isabel, donde aludo a mis veraneos en el pueblo de mis padres, Tomellosa, de Tajuña, en Guadalajara, recuerdos idealizados en esa población rural y agrícola, donde la naturaleza se ofrecía de manera esplendorosa. Por otro lado, incluyo unos cuantos poemas amorosos, tema no muy presente en otros libros y ahora principal en Horizonte del Aire. Hoy, volviendo sobre el tema del medio natural, podemos decir que hay considerables indicativos del cambio climático. No solo la evidencia, los datos recientes de la DANA en poblaciones como Valencia, Albacete, Málaga, en las islas del Pacífico, en una isla cerca de en Oceanía, Vanuatu, lucha por evitar su desaparición y reclama a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie por la responsabilidad de los estados en el calentamiento global. Este mismo año, en San Luis, Senegal, se han sepultado playas y calles por la crecida del río Senegal. El Bosque, un pueblo pesquero de Tabasco, México, ha desaparecido por las corrientes del mar Caribe. Es todo un símbolo, un pueblo llamado El Bosque, absorbido por las aguas del Golfo de México. Qué terrible metáfora. No puedo estar al margen del dolor de tantas personas, de su penuria económica, de la destrucción, y consideré que la única posibilidad de revertir la situación y volver a ese mítico lugar de la infancia era a través del amor. De clamar poéticamente ante quienes tienen en su mano la posibilidad del cambio. Y quería expresar que ese amor fuera un acto de entrega, de filantropía hacia cambios radicales en el uso de las materias primas, de respeto hacia todos, absolutamente todos los seres vivos. Si bien la representación de ese amor, qué divertido, la representación de ese amor no cabía otra manera que reflejarlo con la personificación en una segunda persona, un tú presente en todo el poemario y mostrarlo como un amor carnal, físico, sexual. Ese amor ya lo señaló Gabriel García Márquez en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1982. Cito: un día, como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, los inventores de fábulas, como García Márquez, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Mucho antes, a finales del siglo XIII, el filósofo mallorquín Ramon Llull, en su Árbol de filosofía de amor, habla de una mujer llorando. Cito literal: su lamento era por los hombres de ciencia que habían olvidado y descuidado que el amor es el primer impulso hacia el saber y lo sustituían por el beneficio propio
Nos vamos a tener que ir ahí, ¿eh? Esto está más divertido. Perdón. Releo la cita, perdonad. Su lamento era por los hombres de ciencia que habían olvidado y descuidado que el amor es el primer impulso hacia el saber y lo sustituían por el beneficio propio, de manera que el mal acaba desbordando el mundo. El antónimo del amor es el odio, pero el odio solo puede generar separación, aún más odio, destrucción. Estamos viendo, desgraciadamente. Sin embargo, el amor tiene ese poder de transformación. Como una sonrisa refleja otra sonrisa. El amor irradia confianza, amistad, cariño, creación. Pues con estos elementos surgió Horizonte del Aire. Y bueno, os leo algunos poemas, gracias. Bueno, el segundo poema se titula Tierra y es, pues bueno, ese deseo mío de respeto hacia nuestra madre tierra. Todavía la tierra conserva la huella de los orígenes, los pliegues de su superficie, las marejadas que asolaron las orillas, las nubes que convirtieron en barro vegas, páramos, sequedales, verdor de valle y nieve en las cumbres. Todavía avanza lentamente, se amamanta de la frialdad y del calor con que penetramos en la esencia de los días. Deseamos su eterna concordia, desde la oscura luz de la cima hasta la más enérgica cresta y el lugar de la ternura y el hechizo de su protección. Es bonito, ¿eh? En el tercer poema aparece esa segunda persona, ese tú, al que, bueno, incluso podría ser Isabel también, pero bueno, porque el libro está dedicado a ella, que se me ha olvidado decirlo, perdonad. Bueno, y se titula Adobe a tus pies. Antes de que el arado abriera en canal surcos de alimento, antes de que el adobe defendiera la intimidad, antes de que tú descendieras intermitentemente a adorar tus pies bajo el sol, la tierra llenaba de paz el horizonte como un regalo. Memoria es un ejemplo de lo que decía Isabel, de esas referencias a mis correrías allá en el pueblo de mis padres de Guadalajara. Me acerco a la infatigable edad del hallazgo, a la inocente mirada como una caricia, a la magia de un pequeñísimo insecto, al misterio de la flor que disemina fragancia. Envueltos en espliego y romero, la compasiva naturaleza colmaba nuestros juegos infantiles, como el bálsamo de manzanos y riberas. Entonces aún tú no existías, tus manos no me rodeaban, solo nueces en los bolsillos y el fervor del afecto inundaba nuestra inocencia. ¿Eh? Que ahí sí está ella. Sí. Bueno, si queréis comentar algo, yo estoy abierto a expresar lo que queráis. Desierto tiene una cita de Miguel Hernández que dice: soy desierto de sed. Y es, pues bueno, diríamos el alejamiento de esa infancia. Y allí, en el recuerdo, eterno barbecho de tierra resquebrajada y endurecida, una triste araña recorre la superficie, pasto de serpientes. La lluvia no restañará las grietas de siglos, la penuria dolorida de olivos y tristes pastos.
sin ganado, sin la suerte de la huella que recorre con lentitud estos versos, parsimonia alejada del deseado resplandor. Tampoco el arado envejecido y oxidado arañará los surcos, no penetrará la simiente, no brotará como antaño la suerte del placer, el alimento elaborado en la lumbre del hogar. ¿Sí? Segundo escaleta, sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? tiene que intervenir. Perdona. Escuchamos música. ¿Os apetece que toqueos otra pieza? Uy, qué eso es este público, ¿eh? A ver, ¿os apetece oír más música? Que tocará después de mí. ¿Sí? Perdón. Pero eso es al final. Después del niño. Bueno, se me ha olvidado deciros algo y es, bueno, mi agradecimiento a Esther Moliné, que es la autora de la fotografía. Es de hace ya muchos años y refleja básicamente lo que yo quería expresar en el libro, que es por un lado la mano del hombre en esa verja oxidada que se ve ahí y por otro lado la fortaleza de la naturaleza en esa enredadera que surge, no se sabe bien de dónde, ¿eh? Y a esa fotografía, Manolo Fernández, que por cuestiones otras pues no ha podido venir, le dio el punto porque, bueno, es muy perfeccionista y dijo, oh, la reja no está absolutamente horizontal, hay que colocarla, te la coloco, perfecto. En fin. Bueno, sigo leyendo algunos poemas. Abandono. Es un poema donde de algún modo yo añoro la labor que hacían mis antepasados en ese pueblo y que por cuestiones obvias pues yo he perdido.
Mis manos no se iluminan en la siembra. Su polvo reproduce la torpeza de la frente, la ausencia de fortuna para lograr el éxito. Ni siquiera hay luz en el sembrado. La semilla se ahoga en la soledad del vacío. Solo el viento anula la ignorancia y mueve con parsimonia o voracidad el germen de la nobleza de antepasados, pero la huella se pierde con celeridad, con la urgencia del pecado. También mis manos huyen de la argamasa, del rincón exacto donde se agrupa la construcción del barro removido por otras manos, hoy alejadas de la esencia que solo perdura en el recuerdo del idilio. He perdido mi boca en la búsqueda, he perdido el tacto ligero de la tierra, de la memoria que encierra el deseo. Los libros solo reviven el recuerdo, no sustituyen la fortaleza del brote, ni el agua ni el calor de la creación. Así desaparece la vida de nuestros días. Mar es ese poema que quiso mi primo Alberto, de apellido Vivanco, apellido de un poeta conocido, no sé si los filólogos estudiosos. Luis Felipe Vivanco fue un poeta de la generación del 36. Él quería un libro de poemas dedicado al mar, pero bueno, mi mente no llega a tanto. Pero sí, y es, diríamos, la posibilidad de que la inocencia sirva de algún modo de estímulo para cambiar algo. Mar. En la superficie solo agua en remanso, pero en su interior se dibujan los bordes de la existencia. Allí renace la fuente inagotable, el sosiego que roza la piel virgen, inigualable y profunda sima, donde la vida fluye como un espejo sensible lleno del prodigio de la edad. La brisa mece lo externo de los límites, y en la humedad de las grietas la ambición todopoderosa desplaza la costumbre como una fértil rama que se desgajará para siempre. Ahora la espuma amarillea en los vértices del horizonte. Tal vez la inocencia de tus ojos curiosos provoque el deseado sosiego, resucite el prodigio necesario y vuelva la ansiada redención. Solo esa tierna misericordia calmará el dolor de las entrañas, de la savia que nutre nuestro amor. Canícula es pues bueno, un ejemplo de la posibilidad de ruina, en definitiva. Como una dolorosa canícula, el viento entorpece las palabras, se hace eco de la desolación y nos sumerge en un túnel, en la irreversible galería de una anunciada ruina. Como una pavorosa barrera, una corriente embravecida sostiene arriscada lucha y aumenta nuestro daño en una presumida máscara de innegable involución. Cigüeñas se refiere a estas aves que son nuestras vecinas y tiene un tono irónico el poema, que además contiene una cita de Miguel Delibes que dice: la cigüeña casi siempre inmigraba a destiempo, y sigue haciéndolo, ¿no? Las cigüeñas no necesitan permisos de residencia, otean desde las torres para hacer un profundo análisis de nuestros valiosos hábitos. Publican en enormes volúmenes las estadísticas de cada desecho, de todos los deliciosos manjares que se almacenan en los suburbios. Su crotoreo
es una dislocada risa que se burla de nuestro fervor por atesorar el dispendio de víveres de amplia variedad. No hay inocencia en sus vuelos, su carcajada es el reflejo de nuestra catástrofe. Color es un poema donde hablo del hombre depredador frente, diríamos, a la gratitud con que la naturaleza nos ofrece sus bienes. La tierra no vende su provecho, no sabe de mercados ni cubre con alforjas el beneficio de su fruto. Solo la mano del hombre asalta, abandera, atesora, abandona y recupera para su favor la gloria. Natura de generosa, amorosa gratitud que brinda su esplendor de colores, jacarandas, olorosas trompetas de ángel, mimosas, hibiscos, almendros y cerezos, magnolios, laburnos, árboles de Judas, el lujo de tornasol hibernal, deleite para nuestros ausentes sentidos del milagro de la divina Gea. Desolación es un ejemplo de, de la decepción que a veces encontramos en algunos hechos. Todos los caminos son iguales, en el calor de la tenaza o en el aislado recoveco del campesino. La pasión es igual en cada caso y el color diáfano del día no protege la dulzura del corazón errante. ¿A dónde vamos con solo palabras a detener la destrucción? No hay eterno Salvador, censor de despiadados y justiciero de humildes. No hay sagrado destino, sino lluvia de mortero en nombre de la concordia. Higiene es un ejemplo de cómo la basura a veces se disfraza con trajes de etiqueta también. En los suburbios brota la mugre, la porquería ronda las aceras, no hay esquinas sin basura, en el exterior de los muebles, bajo las sillas, en las rendijas de los ladrillos, donde las arañas aguardan con celo el plato apetitoso, roña incrustada en los bordes de los asideros, de los cajones vacíos, siempre vacíos del valor incalculable de la moneda en Wall Street. No hay rincón sin la pringue que devora los resquicios de los trastos alojados en el contenedor de la oscuridad. Otra inmundicia se aglomera en las grandes arterias de la ciudad. Pero en los bolsillos de los resplandecientes trajes no hay ni calderilla, ni siquiera la pelusa de algodón, de esa tela que se elabora con mimo precisamente en suburbios más allá de la capital. En la clave encriptada de plástico no hay desperdicio, ni huella de una simple raspa, ni rastro de mondas, la pulcra apariencia oculta la obscena podredumbre del metal. Todo es un sortilegio, como un despertador que puntual aflora resignado al mandato de unos dedos que teclean la hora acordada, el fatídico recuerdo del paso inevitable hacia la nada diaria que consume y permanece. La conquista del pan contiene varias referencias. Una es el título, es de un anarquista, Kropotkin, pero también la referencia esa a la conquista del pan se refiere a una película de Kim Vidor clásica
que se titula El pan nuestro de cada día y que es una delicia de reivindicación social. Y también hay un verso en el que recurro a una película de Greta Garbo que se titula Bajo la máscara del placer, otra delicia, blanco y negro, muda, y que habla del desastre que se produjo en Viena tras la Primera Guerra Mundial. La conquista del pan. Silencio para los ojos, para las encías que soportan la miseria con la inocencia de la espera. Silencio para los ojos que nos reclaman sin fuerzas, que no hay misterio ni olor inacabado, solo colmenas, hacinamiento detenido, sogas que rozan las cervicales con el amparo de los fuertes, ni siquiera sueño de cambio, crujido sonoro, murmullo y luego silencio. Bajo la máscara del placer, la conquista del pan exige la presencia intacta, el auténtico poder de conquista. Compasión habla de, como decía Isabel, de esa referencia efectivamente a Juan Li, maestro de Tao, al Dalai Lama, y también a un escritor muy querido por mí, profesor de estética, ya jubilado en Barcelona, Rafael Argullol, y contiene precisamente una cita de él. Como el sufrimiento, también el amor pertenece a la compasión. La idea de compasión, en este sentido, que yo lo aplico aquí, es la idea de que dejemos de mirarnos el ombligo y veamos exactamente qué sucede a nuestro alrededor, pero incluso más allá, ¿no? Como decía antes, ¿no? En Senegal, en Oceanía, etcétera, donde el sufrimiento, y que seamos capaces efectivamente de ser empáticos con las personas que sufren. Me ofreces tus manos vacías, rasgo inequívoco de la grandeza, del valor necesario del hueco, vientre desocupado y vacío, hijos sin pan que brotan como esas hierbas entre el cemento. Desde ese surco de desamparo, la compasión aflora radiante y cordial brinda la llama que penetra y transforma. En Descubrimiento vuelvo otra vez sobre ese tú presente en el libro y dice lo siguiente. Los colimbos buscan en el nido la fragancia que huye de la sombra. Se nutren de la red amarga que los sucumbe, del delicado hilo de pertenencia humana que todo lo transforma. Los colimbos, como las nutrias y el frescor de la palmera, escudriñan en la salvaje ruina del desecho, aspiran el hedor y sobreviven con la permanente herencia del arañazo. Ajenos al cambio, atesoran en su memoria la costumbre, no cuestionan la rutina, se acomodan sin rencor a la barbarie, pero poco a poco descubren tu presencia, la claridad dorada de tu sonrisa. Ahora se sumergen sobre tu rostro de ámbar y lo contemplan con suavidad. Cuando queráis lo dejo. Debes dejar alguno para que se compren el libro. Bueno, vamos a ir llegando al final, si os parece. Brisa en tu pelo, diríamos que es el inicio hacia esos poemas finales donde el amor está presente. Tu pelo recogido en escorzo, brisa que nutre tus alas, agua necesaria que fluye, como tu boca que reclama que crezcan los surcos, que se apiaden las musas en los vértices de la cresta, hasta colmar la semilla y ser fruto recolectado. Horizonte del aire es el poema que da título a todo el libro
Y yo imaginaba, a mí me gusta la imagen de Horizonte del Aire, porque bueno, da la apariencia de algo imposible, pero en mi imaginación no lo es. Y contiene una cita de un profesor mío de latín, muy querido, Agustín García Calvo, que dice: solo el aire escapa a cualquier designio. Apenas se interrumpe la noche, vuelvo a buscar el horizonte del aire. En esa encrucijada de la memoria que anhela que la distancia solo sea el paso inexistente entre el origen y la confusión, entre tu vientre y la quietud, el color de marfil en tu piel. Brilla en tus ojos esta tierra soleada y sin apenas nubes, y deseas que brote la brisa, que en los contornos del aire surja un horizonte espléndido. Y leo una serie de poemas ya amorosos. Amanecer. El amor como símbolo de cambio. Tu delicada voz me transporta dulce al confín de la delicia. De un simple tañido, de un tenue timbre, surgen aladas imágenes que nos llenan las manos de amor y de sosiego. No importa que ese murmullo se estrelle con la ignorancia. Ese lenguaje se acerca y se expande. Toda la savia detenida en las raíces se desvela y anuncia el amanecer. Y manantial, dime dónde se esconde el germen de la savia, en qué recóndito lugar se abraza el origen, el sabor de este aroma de cerezas que nutre mi cuerpo cuando te acaricio, la cálida noche en que me ensancho, en que rodeo tu cintura de albahaca. Solo el manantial permanece, se acumula veloz en nuestras vísceras y el día recoge tiernamente nuestra apariencia ajena al mundo. A todos los poemas finales son amorosos. Pies descalzos. Con sigilo, tus pies descalzos cubren de luz la medianoche. Incansable regresas a mi cintura, buscas mi piel y besas tenue la lumbre de mis labios. Tu mano apenas me roza y se ilumina tu rostro con la espuma de mi vientre. Cuerpo, como nube que se transforma y diluye su esencia, como fulgor de viento que atraviesa las sienes, así llegas a mí. La ternura de tus manos se yergue sobre mi cuerpo y lo precipitas. Tu apacible claridad, tu desnuda delicadeza, plena del placer de los sentidos, colma la vorágine del gozo. Único latido, se interrumpe la noche y se llena de color el recuerdo que siento. Por fin es cercana la luz que abraza el regalo de tu voz plena, de tu amplia sonrisa con que amaneces para mí. Reposo mi cara en el ovillo de tus manos y se diluye tierna la noche por el hechizo de tu caricia. Ahora siento tu existencia, armonía indisoluble en un único latido. Muchas gracias. Ahora tenéis ¿Queréis que coger que lea fuerza. dos poemas inéditos Antes del o no? coloquio. Ahora viene Óscar. Sí, Después, antes del coloquio, los inéditos, ¿te parece? muy bien, lo que tú mandes. Y yo, lo que tú me has dado. Escuchamos a Óscar.
yo sé que nos quedaríamos aquí el resto de la vida, alternando poesía y música, no es un mal plan. Ahora Carlos nos va a leer un par de poemas inéditos y después abrimos un coloquio, ¿vale? ¿Os apetece? Sí, sí. Pues vamos con los inéditos. Meter el dedo en la llaga. Bueno, son poemas inacabados todavía, pero que, bueno, hay un poema social. Solemos ir a Málaga con mucha frecuencia, como sabéis la mayoría, y en ocasiones vamos al barrio de San Andrés, es un barrio obrero, y curiosamente un día nos fuimos, no por la calle principal, sino por detrás de edificios inmensos de 9, 10, 11, 12 plantas, y descubrimos las colas del hambre en Málaga. Y curiosamente la calle donde pues la gente iba a recoger los productos se llamaba Cayetano de Cabra. Es un cantante de Cabra, efectivamente, yo lo he escuchado en YouTube, y pega unos alaridos bárbaros, ¿eh? Y entonces, bueno, pero me llamó la atención, efectivamente, por un lado, una ciudad con una riqueza impresionante gracias a toda, pues como Madrid y otras por el turismo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, escondidos se encontraban estas personas buscando el sustento. El niño de Cabra rompe el silencio ausente del murmullo de su calle, del ajetreo constante de carros con verdura, lejía, ropa usada. El niño de Cabra, Cayetano, con su alarido de dolor convertido en una calle, en la Málaga alejada de cruceros y transeúntes, de ojos desencajados por el esplendor de la riqueza y del estímulo brillante. En la oculta calle de Cayetano de Cabra, cajas de cartón de tomates manoseados, frutas y enseres de bajo precio para consuelo de bocas hambrientas. Y este poema es completamente diferente. Está dedicado a un personaje romano, se llamaba Popea, y que fue, yo creo que un poco manipulada por la madre y luego por su marido para convertirse en Popea Augusta, mujer de Nerón. Popea satisface en su tierna edad la belleza de la niña adorable y el delirio de parecer augusta. Cada vez que su madre la amparaba contra sus fantasmas, destilaba ámbar sobre su blanquísima piel. En sus sueños no había flaqueza, siempre dulzura su deseo, el secreto escondido de sus piernas. Muchísimas gracias. Es el coloquio. ¿Sí? Abrimos el coloquio. Sí. Bien. Bueno, perdonad, porque yo esto de los tiempos lo preparé y sin embargo lo he perdido. No, pero yo lo tengo. Bueno. Ahora tenéis una buenísima ocasión porque es tan generoso que nos ha leído una parte importante del libro. Entonces ahora la conocéis, la tenéis muy reciente y bien leída. Entonces es vuestra ocasión de hacer preguntas, de manifestar opiniones, valoraciones positivas O negativas, da igual. Es vuestro momento. A ver, abrimos el turno. ¿Quién quiere empezar? Pues a ver, yo voy a decir una cosa. Que a veces aplaudíamos un poco tarde, pero era porque estaba tan maravilloso el poema que esperábamos que continuara. Bueno, pues, lo siento. Que generalmente mis poemas, sí hay algunos más extensos, pero generalmente son cortitos. Sí. No, pero que eso quiere decir que son locos, que están muy bien. Es que me gusta la destilación. Quiero decir que prefiero más que el análisis, la síntesis, ¿no? Es decir, algo más sucinto, más cortito. Pero vamos, eso es por... Muchas gracias. Yo quería comentar una cosa, Carlos. Sí, vení. Me encanta. Pero luego además como lo recitas y tal, tienes una voz que vamos, me quedaría pegada a la silla. Me encanta. Gracias. Sigan con eso. Muchas gracias, Neni.
¿Alguien más? No seas tan vergonzoso. Sí. Olga. Una pregunta, ¿hay alguno que sea tu favorito o no? Pues te digo la verdad. Sí, claro. No. No, es cierto. No, claro. No tengo... digo, a lo mejor en el primer libro que escribí había uno que me decían, pues venga, recítalo. Que era un poema dedicado a los maestros republicanos, donde, bueno, en realidad yo ofrecía, diríamos, un elogio no solo de los maestros de la República que fueron represaliados, sino en realidad de todos los maestros, ¿no?, que ofrecen su sabiduría y su, pues eso, su aprendizaje de cara a, pues, a ese futuro que nos espera con estas nuevas jornadas de niños, ¿no?, y niñas. Pero bueno, sí, le tenía mucho cariño, pero bueno, en realidad en la actualidad no me siento. Sí, Antonio. Esta señora que te ha dicho que nos quedábamos aquí sentados pegados en la silla, no está sola, ¿eh? Tenemos mucho más. Muchas gracias. No por ti. Gracias. ¿Qué vienes a decir? Cuando vienes, amigo, lo estás diciendo todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí. Todos los días lees y escribes. Eso sí. No. ¿No? Leer sí. Leer es impepinable, vamos. Pero escribir no, escribir... en una entrevista me preguntaron por el tema este del folio en blanco. Pues no lo tengo, claro, porque no estoy... Hoy me siento a las 8 y termino a las 3. Pues no. Es decir, cuando sale y ahí me pongo. Claro. A veces recurro a coger una nota, a veces lo cojo en la cabeza y se pierde, es normal también. Y luego, una vez que tengo la nota, pues a veces es una simple palabra, ¿no?, la que permite que uno discurra y no olvide esa imagen que luego se convierte en un poema. Pero muchas veces, por no anotar, desaparecen cosas. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? María. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este poemario? Pues muchísimo. El poema más antiguo que escribiste, que está ahí... Hay un poema que es de los años 80. Entonces iba a una tertulia en la calle Cervantes con una serie de amigos y lo publicaron en una plaquete de estas, ¿cómo se llama? Sí, en un tríptico de esos, que si queréis os digo cuál es o no, pero bueno, como queráis. Pero el libro, yo esperaba que lo prologara Isabel, pero bueno, por circunstancias no fue posible hasta este momento que ya ha visto la luz. Y eso implica que uno lea, relea, cambie y a veces no se encuentre a gusto con lo que ha escrito. Y bueno, quizás cambiaría algunos poemas también, ¿eh? Pero sí, yo no sé, el otro libro es del año 19, han pasado 5 años. Yo ya tenía algunos poemas escritos entonces, porque siempre voy ahí. Raquel. Sí, yo, o sea, como he leído entero el libro, quería remarcar un poco cómo es la evolución, por lo que a mí me ha llamado la atención, de cómo evoluciona desde la desesperanza hacia el amor, ¿no? Y como en un momento dado parece que empieza el libro y sientes la angustia de la tristeza y de cómo te arrancan de la tierra en un momento dado en el que estamos temiendo el cambio climático y otras tantas cosas, ¿no? Y cómo evoluciona el libro y cómo surge el amor como respuesta a la desesperanza, ¿no? Es un poco como remarcar eso, me parece. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Usted ha levantado la mano?
Venga, animaos. Carlos, y si fuera tan amable, podría recitar el de, ¿cómo se llama? El poema de los profesores. Pues lo siento mucho. Está en mi primer libro de poemas que se titula El disfraz de los paisajes, publicado en Amargor, que luego se recogió en Anónimos, pero lo siento mucho. No pasa nada. Yo lo quisiera posible. Os lo leo en una tertulia en la próxima, si queréis. Eso era un poquito corporativismo. Yo siempre digo que ser médico no te hace bueno o malo, ser mujer no te hace buena o mala, ser maestro tampoco te hace bueno o malo. Él se acuerda y claro, se sitúa, pero un día iba dando un paseo y estaba un señor poniendo carteles que vendía su piso y tenía muchas ganas de hablar y entonces nos empezó a hablar y dice, pues yo he sido maestro. Digo, anda, mira qué bien. Y dice, he sido maestro de Puigdemont. Digo, ah, mira. Dice, a ese anda que no le he dado yo. Digo, madre. Así tenemos al Puigdemont cabreado. Hay maestros y maestras. Sí, Esther. A ver, bueno, conocemos tus poemas, conocemos lo que has escrito en teatro, y yo lo que más conozco de ti es tu gran sentido del humor. Tienes muy buen sentido del humor. Muchas gracias. ¿En algún momento crees que escribirás alguna novela, algún género? Bueno. Especialmente y demás, te ves porque realmente es verdad que tus poemas son muy bonitos y muy fáciles de leer y demás, que nos hace a los que nunca no estábamos muy metidos en leer poemarios, tus libros de teatro y demás. Pero es verdad que tienes un gran sentido del humor que yo creo que deberías compartir un poco más. Pronto te van a ver como actor. Ahí lo dejo. Bueno, siempre me ha gustado el teatro, pero no de la perspectiva de actor, sino pues he dirigido a mis alumnos en muchas ocasiones. Sí. Y bueno, pues sí, me gusta lo que decía antes, ¿no? Siempre estoy con la sonrisa porque probablemente no. La sonrisa es como un espejo, ¿no? Y permite, salvo que uno no aprecie exactamente la sonrisa de otro, sino provoca la sonrisa. Muchas gracias. Luego llegáis a casa y decís, ay, vale, tenía que haber preguntado. ¿No? ¿Es ahora? No preguntáis, pregunto yo, ¿eh? Sí. Pues a ver, que levante la mano quien le haya gustado los poemas. Uy. Un éxito, Carlos, te lo decía. Hombre. Qué malvada es. Como los escrita, es una noticia que Muchas gracias. como dice Silvenas. Muchas gracias. Antonio. Sí, Carlos, una pregunta. ¿Cuándo empezaste a saber que tú podías utilizar el esto? Como que llevas el tiempo haciéndolo. ¿Cuándo empezaste? Muy joven. Hace 14, 15 años. Sí, en la adolescencia yo era muy tímido, ¿eh? Y uno ve a una chica que le gusta y empieza a escribir tonterías. Y así empiezan muchos adolescentes, ¿no? Y muchas adolescentes. Pero esa intención de escribir me la permitió el participar en distintas tertulias literarias. Cuando yo hice magisterio, luego filología, y en filología entré en contacto con escritores y entré en contacto con gente que compartía sus textos, sus lecturas, no solo poéticas, de todo tipo, y eso me permitió escribir, formarme y Pero te vuelvo a preguntar, ¿no le pones edad? Te vuelvo a preguntar, ¿no le pones edad cuando ocurrió todo eso? Sí, eso, pues vamos, y en la época de las tertulias fue en los años 80. En los años 80, sí. Vamos, que yo lo que filología lo hice del 82 al 86. Sí, Carlos. Y yo lo que veo que no eras un niño prodigio desde el primer momento. No, yo suspendía. Bueno.
Bueno. Suspendía religión. Suspendía física. Atento, Óscar. Matemáticas. Pero luego tenía una capacidad, por otro lado. Yo recuerdo que no asistí al examen de matemáticas y cogí el libro de filosofía y me puse a estudiar y lo aprobé, porque era el otro examen siguiente. Aprobaba francés, parce que je parle français très bien, oh là là. Y eso fue en el bachillerato aquel antiguo que había, el bachillerato superior. Y yo no quería estudiar. Yo quería trabajar porque en casa no había dinero. Mi padre cobraba, casi ni cobraba. Y eso que tu mente o tu cerebro te ha hecho hacer lo que estás haciendo ahora. Las cosas que cuentas, yo, me intento sentar así, ya me voy. Si te devuelves y nos cuentas algo. Hombre, la jubilación es... esto es la leche, claro, porque permite dedicarte a lo que te gusta, ¿no? A lectura, porque leo muchísimo de todo tipo de cosas. Y a escribir, claro. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias. Si os parece bien... Si os parece bien, como Carlos ha traído algunos libros, a quien le apetezca comprarlo, pues se lo puede dedicar, y nos encantaría que tomarais un aperitivo y pudiésemos brindar por la literatura, ¿no? Muchas gracias.